Como madre, mi mayor temor durante mucho tiempo fue morir y dejar a mi hija sola, desprotegida en un mundo lleno de desafíos, dolor y caos. Decir que me quedé sorprendida cuando recibí la llamada de mi marido, diciéndome que había llegado a casa y había encontrado a nuestra preciosa Lily muerta, sería quedarse corta. Y pensar que muy pronto ella se convertiría en la cosa que me mantendría despierta por las noches me habría parecido muy descabellado. Pensé que lo peor de todo ya había pasado, pero no podría haber estado más equivocada. Lily era una chica estupenda, hacía lo mejor que podía en la escuela, tenía un grupo de buenos amigos y trabajaba duro cuando realmente importaba. En su último año, a la edad de 17 años, parecía más feliz de lo que jamás podría imaginar. Nadie tenía la menor sospecha de que pudiera estar sufriendo tras puertas cerradas. Ahorcarse es una muerte muy personal y aterradora. Ninguna parte de mí quería creer que ella sufría en silencio. Nunca se acercó a nosotros. Dejó este mundo sin dejar ni una pizca de pista de que planeaba terminar con su vida. Ser testigo de las consecuencias de su triste y definitiva decisión destrozó por completo mi espíritu y me quitó las ganas de vivir. La enterramos en el cementerio de Santo Cristo de las Ánimas, justo al final de la carretera que conduce a la montaña. Queríamos que la incineraran, pero no había mucho dinero disponible en ese momento. Y como el ayuntamiento ofrecía entierros gratuitos en el cementerio autorizado por la ciudad, no estábamos en posición de discutir. El funeral y otros servicios llegaron, pasaron y como un puñetazo cegador me dejaron en el suelo, en un estado mental confuso, envenenado por el abismo negro que dejó en mi corazón la ausencia de mi hija. Estuve aturdida y confundida durante mucho tiempo, viviendo sin vivir durante meses y buscando las señales que tal vez había pasado por alto. Una fresca noche de octubre, 7 meses después de la muerte de mi hija, el aire de la noche era gélido y llevaba las hojas al cielo, y yo me encontraba especialmente borracha. Me había acabado la última botella de whisky de centeno. El licor era repugnante, pero era lo que tenía al alcance. La ligera brisa que hacía habría llevado el olor a whisky de mi aliento al aire fresco otoñal de la montaña, si no fuera por la ventana que separaba al mundo exterior de mi autoimpuesta prisión. Me senté en la cama, inclinándome hacia adelante y buscando a tientas una botella en el suelo, mientras mi visión chapoteaba y se derretía contra las sombras de las ramas de los árboles que bailaban a lo largo de las paredes. Cuando de pronto escuché un golpeteo en la ventana, un golpeteo demasiado evidente, demasiado constante que pude notar incluso en mi estado de ebriedad. El sonido de algo golpeteando rítmicamente contra el frío vidrio que se encontraba justo detrás de una gruesa cortina azul que bloqueaba toda la vista del mundo exterior. Giré la cabeza hacia atrás y todo lo que podía ver a través de la cortina era la luz de la luna que se filtraba a través de ella y la silueta de las ramas que se movían con el viento. Era difícil distinguirlo porque mi visión se dividió en 4 y lentamente se fundió en la oscuridad, pero parecía como si una de las ramas más grandes se extendiera hacia mí, como una mano extendida tratando de alcanzar la ventana. Su apéndice puntiagudo se asemejaba a una mano delgada con dedos huesudos y malvados, a solo unos centímetros del otro lado de la ventana. Justo antes de que pudiera apartar la mirada, golpeó la ventana nuevamente con un tintineo distintivo que envió un profundo escalofrío por todo mi sistema nervioso. A pesar de estar cerca de desmayarme, podía sentir el cambio en el aire, de fresco y nítido a helado y hostil, cuando la forma de una figura de cabello largo se hizo evidente en medio de las sombras ahora retorcidas de las ramas de los árboles. La cortina y el cristal de la ventana se interponían entre mí y quienquiera que fuera ese intruso. Su sombra era pequeña, su cabeza colgaba flácida hacia un lado, como si estuviera tratando de inclinarse y mirarme desde debajo de su cabello y desde detrás de la cortina. Cuando la noté, su cabeza dio un fuerte tirón que parecía tan antinatural que jadeé y vomité un poco en la parte posterior de mi garganta. Observé cómo sus dedos se extendían lentamente por el vidrio. Sus palmas descansaban planas contra la ventana. Su sombra parecía parpadear como si una vela de oscuridad pura estuviera iluminando su esencia espantosa contra nuestra realidad, tratando de abrirse paso a través de la luz y la oscuridad de nuestra frágil existencia.
Entonces la escuché. La voz suave y familiar viajó lentamente por mis oídos y sobre mi columna vertebral, como si dedos helados estuvieran recorriendo mis nervios. ¿Madre? ¿Padre? Era mi hija. Mi Lily había vuelto a casa. En un instante estaba luchando por levantarme de la cama. En mi percepción ebria pensé que tal vez esto era una pesadilla. Había estado rezando a Dios para que me quedara atrapada en el sueño más largo y vil que mi mente pudiera haber inventado. A pesar de mi miedo, mi deseo de abrazar a Lily nuevamente era más fuerte. Mis habilidades motoras no eran tan malas mientras estaba sentada y ahogando mi dolor, pero en el momento en que me puse de pie, mi cuerpo comenzó a perder el equilibrio. Mi mente quería correr, arrancar esas cortinas y ver a mi Lily viva y bien. El licor en mí tenía un plan diferente y tal vez es la razón por la que estoy viva ahora mismo. Mientras trataba de caminar por la habitación, pisé una botella vacía de tequila. Me resbalé y volé hacia adelante a pocos pies de la larga cortina con la imagen de mi hija proyectada sobre ella desde afuera. Mi cabeza hizo un ruido sordo y violento cuando uno de sus lados se estrelló contra el borde de una cómoda que estaba apoyada contra la pared. El tiempo pasó deprisa para mí cuando mi cabeza golpeó la esquina y en un instante me moví lentamente en el suelo con la vista parpadeando como una bombilla que se apaga. ¿Madre? ¿Padre? Por favor, déjame entrar. ¿Hace tanto frío aquí? Su voz débil y llena de súplica hizo arder brasas de tristeza sobre mi pecho. Ya ni siquiera sabía qué pensar. Mi visión se desvaneció lentamente cuando las manos de Lily agarraron la ventana. Las sombras oscuras de su cuello, dobladas y retorcidas, mantenían su cabeza erguida sin fuerzas hacia un lado. Cuando caí en un sueño profundo y sin sueños, su voz resonó en mi conciencia, esta vez con una punzada de rabia apenas contenida burbujeando de sus tonos una vez dulces. Volveré mañana, madre. Si no me dejas entrar, entonces no podremos estar juntos de nuevo. ¿No es eso lo que quieres? ¿Volver a ser una familia? Su voz se tensó a través de los dientes apretados, y mientras el mundo desaparecía a mi alrededor, no pude evitar imaginar que tenía un ceño fruncido, siniestro en sus rasgos sembrados de sombras. Me desperté con los sonidos de voces cercanas. Mientras mi mente volvía a la normalidad, me quedé instintivamente congelada. No reconocía la voz de la mujer que estaba escuchando. El olor a alcohol puro y aire viciado se apoderó de mis sentidos. Después de un momento, procesé lentamente el sonido de las máquinas que pitaban y de la gente que se movía por la habitación. La voz de mi marido sonó con fastidio y decepción. Ha estado bebiendo mucho últimamente. No sé si puedo soportarla más. Necesito sentarme y hablar con ella. Pero con lo que pasó, es difícil culpar a la mujer. Solo necesita crecer. Mis ojos se abrieron lentamente. La doctora que estaba cerca de mí era la mujer cuya voz había escuchado antes. Estaba mirando al lado izquierdo de mi cabeza, preparándose para aplicar un vendaje a mi herida ahora ardiente y sellada, que fue cosida mientras estaba inconsciente. Mi marido, Manuel, estaba hablando en voz alta por su teléfono. Estaba sentado en un sofá alineado contra la pared que estaba completamente cubierta de ventanas. El sol de la mañana se alzó detrás de él y brilló a través de la ventana e iluminó la ciudad que se encontraba debajo. Estábamos en el tercer piso del hospital. Mi habitación daba al bullicio que crecía lentamente en las calles. Cuando Manuel vio que abría los ojos, ni siquiera sonrió ni se levantó del sofá. Desde que Lily murió, las cosas realmente no habían ido bien entre nosotros. Estábamos manejando esta situación de manera muy diferente. Él pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y yo cada vez más en casa. Maldita sea, Ana, ¿por qué diablos sigues haciéndote esto? Se apretó las sienes con el pulgar y el dedo medio de una mano, dándome una mirada que prácticamente gritaba su decepción. Traté de hablar, pero mi voz se atascó en mi garganta. Las imágenes mentales de la noche anterior comenzaron a aparecer y me levanté de golpe, sorprendiendo tanto al médico como a Manuel. Bebí un gran trago de la taza de agua que me habían dejado, dejando que su flujo refrescante reviviera mi voz. La vi, Manuel. Me miró con sospecha. ¿De qué demonios estás hablando, Ana? Sentí que mis ojos recorrían la habitación mientras me aseguraba de que la huella del mal que había presionado perversamente contra mi ventana la noche anterior no me hubiera seguido hasta aquí. Vi a Lily anoche, Manuel, en la ventana del dormitorio de arriba. Intentó hablar conmigo,
y yo intenté dejarla entrar. Manuel me miró con una mezcla de asco y escepticismo. Tartamudeó y farfulló dudas como si su cerebro se estuviera derritiendo. ¡Joder! ¿Qué demonios, Annie? No había usado ese apodo desde antes de que Lily muriera. En ese momento deseé que me hubiera abrazado. Quería que me escuchara, que fuera comprensivo, que me abrazara fuerte y que nunca me soltara. En cambio, se puso de pie y salió a paso rápido por la puerta sin ofrecerme nada más que dolorosos insultos y profundos suspiros de ira. Me fui del hospital alrededor de las 2 de la tarde. Al salir, recogí mis analgésicos recetados y le pregunté a la recepcionista si habían visto a Manuel salir del hospital. Después de describirlo, la joven frunció el ceño y asintió con la cabeza hacia las puertas corredizas delanteras, diciéndome que Manuel había entrado a toda velocidad mientras gritaba por el teléfono. Casi tiró a una anciana al suelo al salir y ni siquiera se disculpó. Me sentí terrible de que esta gente se hubiera visto afectada por nuestra pelea. Me preocupaba que pudiera irse y no volver nunca. No podía hacer esto sin él en este momento. Me estremecí cuando la imagen de la sombra destrozada de mi hija inundó mi mente. Tal vez no fuera real, pero nunca había experimentado un sueño tan vívido, con tal terror y tristeza. Esa visión se me quedó grabada en la mente, como si su presencia sombría se estuviera filtrando en mi alma mientras la miraba. Las siguientes horas pasaron rápido. Descansé unas horas y me mantuve más drogada que una cometa con analgésicos de primera calidad. Normalmente bebería con las pastillas. Había actuado de manera bastante caótica durante meses antes de esto. Aquella noche, sin embargo, supe que tenía que mantenerme firme y en la realidad lo mejor que pudiera. No iba a desmayarme y volver a tener ese horrible sueño. El sol se había puesto. Los pasillos de nuestra casa de 2 pisos estaban tranquilos y silenciosos. Las sombras se arrastraban lentamente por toda la casa mientras la luna llena salía. Me senté en mi cama frente a la ventana. El revólver de mi esposo estaba sobre mi regazo. Mis manos se supusieron sobre él, sosteniéndolo cerca mientras examinaba la ventana incansablemente. Realmente no creía que vería nada esa noche. Tuve que obligarme a pensar que tal vez lo que vi nació del licor y no era real. Seguí moviendo mis ojos de un lado a otro entre la ventana y mi despertador. El tiempo acababa de pasar de las 4:07 a las 4:08 am. Mis ojos regresaron lentamente a la ventana y me sorprendió la visión de la sombra destrozada de mi hija. Había aparecido a centímetros de la ventana. Su energía ennegrecida flotaba justo detrás de la cortina una vez más. La había dejado un poco agrietada y donde la sombra terminaba en la abertura, finalmente volví a ver a mi Lily. Solo que ahora estaba descompuesta y algo hinchada. Una caricatura malvada de la chica que una vez amé. Su cabello castaño oscuro estaba enmarañado con sangre y barro. Mientras sus ojos me escrutaban desde detrás del cristal, todo lo que pude detectar fue odio puro. Mientras sus ojos me miraban con un desprecio infernal, sus labios estaban apretados en una sonrisa forzada, como si los músculos que tiraban de su boca no estuvieran exactamente cooperando con ella. Su figura se arrastró lentamente hasta la ventana del 2º piso con facilidad sobrenatural. Su figura aparentemente se deslizaba dentro y fuera con extraños movimientos espasmódicos. Era como si se estuviera moviendo y de repente fuera jalada hacia atrás por una atadura invisible, hacia las sombras que se extendían más allá de los árboles y las casas que bordeaban nuestra pequeña calle. Su figura espasmódica se quedó allí durante unos minutos. La observé sin aliento mientras comenzaba a empujar la ventana buscando una manera de abrirla. «Madre, abre la ventana, por favor. Hace mucho frío en el bosque». Las lágrimas comenzaron a inundar mis ojos. El aire a mi alrededor se espesaba y ahogaba mis pulmones cuanto más la miraba. Su cuello goteaba un líquido de aspecto espeso y sentí que podía oler un poco de podredumbre arrastrándose por la habitación tenuentemente iluminada. Me quedé un rato trasteando con mi teléfono mientras ella comenzaba a golpear la ventana con sus dedos huesudos. El sonido de los huesos y la carne podrida tamborileaba contra el vidrio. Tomé una foto de su macabro contorno y comencé a llamar al 911. «Si no me dejas entrar ahora mismo, papá tendrá que dejarme entrar cuando haya terminado contigo». Sus palabras me adormecieron la mente por un momento. En un frenesí de pánico, le dije al operador que enviara a la policía a mi casa, que había un intruso y que habían amenazado mi vida. Cuando les di mi dirección, el operador dio un suspiro áspero.
Sonaba extrañamente familiarizado con la zona. Preguntó con un tono extrañamente comprensivo y decepcionado si el nombre de mi calle era Vereta. Cuando asentí, el operador blasfemó. Se quedó en silencio por un tiempo, luego dijo vacilante: «Veré qué puedo hacer, señora». Colgó abruptamente y observé con los ojos muy abiertos cómo ella comenzaba a arañar la ventana con los bordes irregulares de los huesos de sus dedos fracturados. Podía ver su sonrisa estirando las comisuras de su boca. Mientras su forma maliciosa arañaba la ventana cada vez más rápido, le llamé a Manuel. Mi mano sostenía el teléfono celular temblorosamente frente a mí, y el altavoz sonó fuerte en la habitación que se oscurecía lentamente. Una luz parpadeó debajo de la puerta del armario en la pared a mi izquierda. Mi corazón se hundió en mi cuerpo cuando el tono familiar del teléfono de mi esposo sonó desde adentro, amortiguado por algo. La puerta se abrió un poco y la cara de mi esposo apareció en la abertura, iluminada por su teléfono celular que estaba boca arriba en el piso adentro. La sangre brotaba de la parte superior de su cabeza sobre su rostro afligido por la ira. A Manuel le habían arrancado el cuero cabelludo. Las láminas de carne ensangrentada apenas sujetaban la piel de su cráneo y toda la parte superior de su cabeza estaba desgarrada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, llenos de odio demoníaco que se centraba directamente en mí. De alguna manera todavía estaba vivo, a pesar de que su sangre se acumulaba en la alfombra ahora húmeda y pegajosa debajo de él. Una sombra oscura invadió su cuerpo, como si el alma de una entidad maligna estuviera flotando justo detrás de él. Se desprendió de su espalda y llenó los rincones del armario con zarcillos de sombra negra. Un terror puro llenó mis pulmones mientras mi grito inundaba rápidamente el aire de mi habitación. Manuel comenzaba a abrirse paso a través de la puerta del armario. Su figura adoptaba una pose amenazadora mientras lo hacía, encorvándose y apretando sus músculos como si estuviera luchando contra una fuerza invisible mientras se movía. Comenzó a caminar hacia la ventana, donde podía ver a Lily esperando. Podía escuchar el sonido de la carne y los huesos desgarrándose y deslizándose. Observé con horror cómo 8 patas negras imposiblemente largas, parecidas a arañas, se levantaban amenazadoramente de la espalda de Lily y se presionaban contra la pared exterior. Su cuerpo se levantó y se alejó un poco de la ventana. Manuel estaba casi en la ventana cuando recordé el revólver en mi regazo. Lo levanté tratando de recordar las pocas experiencias que había tenido disparando un arma. Me puse de pie rápidamente y cuando apreté el gatillo, el arma hizo un ruido fuerte y se levantó un poco, golpeando a Manuel en la espalda y haciéndolo tambalearse contra la pared. El rostro de Lily estaba pintado de rabia desenfrenada y soltó un chillido que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Los tonos llegaron al fondo de mi mente y me sacudieron hasta la médula. Seguí apretando el gatillo incluso cuando mis sentidos estaban trastornados. El segundo impacto creó una herida abierta en su cuello. La sangre brotó en una espesa lluvia contra la ventana y la cortina. Miré por la ventana en un estado casi catatónico, mientras los gritos de dolor y rabia de Manuel resonaban por la habitación. Vi cómo la carne comenzó a extenderse desde las patas traseras de Lily en una fina capa de piel palmeada. Sus ojos malvados se dividieron en 4. Sentí que se me revolvía el estómago cuando su rostro se partió por la mitad verticalmente y se abrió, lleno de dientes afilados como dagas. Cuando la piel de su rostro se partió, un lodo verde viscoso se aferró y goteó entre las mitades. La boca oscura parecía como si cayera de nuevo en un vacío imposiblemente negro. Mientras se retorcía febrilmente y acercaba su cuerpo a la ventana, vi la sombra que se cernía sobre mi marido, tirando desesperadamente hacia la bestia ahora enorme y vil que estaba afuera. Su cuerpo comenzó a tensarse y a contraerse violentamente mientras trataba de levantarse del suelo. Su flujo de sangre se hizo más lento, pero sus movimientos no. En un instante su cuerpo tembló y corrió a toda velocidad hacia mí. La boca ahora espumeaba un líquido verde grisáceo mientras trataba de gritar, ahogándose ruidosamente con la sustancia viscosa. Sentí que el mundo a mi alrededor iba a romperse en un billón de pedazos. Con una reacción pura de lucha, arrojé el arma vacía con todas mis fuerzas y en el mismo movimiento giré hacia la puerta. Empecé a correr tan rápido como mi cuerpo me lo permitía físicamente. Incluso con los analgésicos logré mantener el ritmo de Manuel. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, la monstruosa forma que se encontraba afuera chillaba con un aullido desgarrador. Salí corriendo por la puerta y bajé las escaleras con la esperanza de llegar a nuestra cocina para encontrar algún tipo de arma.
Podía escuchar el cadáver de mi esposo apresurándose para alcanzarme y lo que sonaba como un sonido pesado y escurridizo que raspaba las paredes exteriores y el techo. Esa cosa nos estaba siguiendo. Llegué al final de las escaleras y rápidamente doblé la esquina, pasando por la barandilla de madera abierta que daba a la sala del frente que está cerca de la puerta principal y la cocina. Pasé corriendo a la barandilla, vislumbrando el cuerpo desgarrado de mi esposo a punto de caer por las escaleras, mientras se convulsionaba con furia inhumana. Sus manos se aferraban frenéticamente a la barandilla y el peso de su cuerpo destrozó la barandilla de la escalera, mientras me agarraba con una desesperación que Manuel nunca había mostrado en su vida. Cayó con un fuerte estruendo a unos cuantos pies de mí, mientras yo corría hacia la cocina al final del pasillo, mientras nuestra casa se sacudía con los rugidos y gritos del monstruo que se arrastraba por el exterior. Corrí hacia la cocina y me di la vuelta a tiempo para ver cómo el cuerpo tembloroso y tambaleante de mi marido comenzaba a arrastrarse por la pared del pasillo de lado a lado. Los zarcillos sombríos lo ayudaban a mantener el agarre mientras se acercaba a una velocidad increíble. Justo cuando llegó a la cocina, ahora a solo 3 metros de distancia, agarré la hoja más grande del bloque de cuchillos que había en una encimera cercana. Su cuerpo tembloroso se desprendió de la pared del pasillo y se arrastró hacia mí en un suelo a una velocidad cegadora, con la cabeza colgando y la herida de bala desgarrándolo lentamente mientras se movía. Sus manos hacían un ruido húmedo y carnoso de bofetadas mientras acortaba la distancia. Las huellas de sus manos ensangrentadas dejaban un rastro detrás de él. Saltó del suelo, se me arrojó y tumbó al piso con un golpe sordo. Sus ojos se abrieron más de lo que su carne le permitía. La piel y los párpados que los rodeaban se estiraron hasta que sus ojos prácticamente sobresalían de su cráneo medio descubierto. Chilló de dolor cuando hundí la hoja en su pecho. La hoja crujió contra sus costillas y desgarró su piel y músculos. Un poco de sangre brotó y en lugar de ser cálida y espesa, era el asqueroso lodo rojo verdoso que lentamente goteaba por mis brazos mientras seguía apuñalándolo. Empezó a estrangularme mientras yo apuñalaba su torso. Estaba boca arriba y no podía dar un buen golpe en ningún otro lugar mientras los zarcillos sombríos de su espalda intentaban sujetar mi cuerpo al mismo tiempo que él lo hacía. Me atraganté con un grito y mis lágrimas. Mi visión lentamente comenzó a desvanecerse en la nada. La sonrisa malvada de Manuel desgarró la piel de su boca. Sus ojos filtraban un líquido verde de entre los huecos que lentamente crecían en la piel que los rodeaba. Comenzó a reír maniáticamente y finalmente, después de lo que pareció una eternidad de empujar el cuchillo en su cuerpo, sentí que el agarre de Manuel se aflojaba y su cuerpo comenzó a desplomarse sobre mí. Vi cómo la negrura pútrida salía de su cuerpo y aura, dejándolo como un cadáver sin vida que yacía sobre mí. Traté de disminuir mi ritmo cardíaco mientras lo empujaba lejos de mí. Creo que los analgésicos fueron lo único que me mantuvo consciente mientras me giraba y miraba por la ventana de la cocina. Me senté y vi la carne ahora ennegrecida de la cara partida de mi hija llena de dientes como dagas mirándome desde afuera. Ya no gritaba ni se movía, simplemente fijó sus repugnantes ojos verdes en los míos. La entidad oscura se alejó lentamente de la casa y solo rompió el contacto visual al llegar a la cerca del patio trasero. Pude ver su silueta prácticamente flotando hacia el bosque sombrío. La sombra del cuerpo de Lily colgaba flácida de la entidad desparramada que la sostenía, como una araña que simplemente no podía mantener su cuerpo firme. Escuché los sonidos de los gritos apagados de otras personas afuera mientras mi visión se aclaraba lentamente. El ser oscuro siguió caminando hasta que ya no lo vi desde donde estaba sentada en el suelo. Me levanté temblorosamente. El dolor me invadía lentamente. Vi mi reflejo en la ventana. Los puntos de mi cabeza estaban abiertos y la herida sangraba por mi rostro. Podía ver moretones formándose lentamente en mi garganta, y lo que vi a continuación envía escalofríos a través de mi cerebro y cuerpo cada vez que lo recuerdo. En la lejana línea de árboles, cuando el sol finalmente comenzó a asomar por el horizonte, vi innumerables formas de arañas sombrías que se alejaban de nuestro vecindario, al menos varias docenas de esas que estaban regresando a los bosques que conducen a la montaña del valle, junto a la cual se encontraba nuestro pequeño pueblo. Algunas de ellas parecían llevar cuerpos humanos en sus extremidades libres y sombrías. Algunas colgaban sin fuerzas, otras todavía pateaban y gritaban mientras eran arrastradas hacia las profundidades boscosas. Pude ver a todos los seres moviéndose con esa cadencia inhumana y espasmódica mientras corrían más profundamente en el bosque, hasta que por fin no quedó rastro de ellos. Varios autos de policía y ambulancias aparecieron unos minutos después de que el bosque se quedara en silencio. Mientras me escoltaban fuera de mi casa,
Vi que estaban sacando a todo el vecindario de sus hogares. Algunas personas lloraban y gritaban, otras miraban a lo lejos con ojos hundidos y huecos. Recuerdo sentirme vacía. Finalmente, toda la adrenalina abandonó mi cuerpo y me encorvé en la pared trasera de una ambulancia mientras un paramédico me revisaba los signos vitales. Un hombre alto con traje amarillo oscuro caminó rápidamente hacia donde estaba sentada y tartamudeé suavemente. ¿Qué diablos era esa cosa? Su voz baja y tranquila retumbó mientras hablaba. Créeme cuando te digo que no quieres saber. Ni quieres averiguar qué sucede si le cuentas a alguien lo que sucedió esta mañana. Frunció el ceño y sus ojos pensativos me miraban de arriba a abajo. ¿Sabes? No mucha gente sobrevive cuando algo oscuro asoma su hocico en las calles de Tarifa. Considérate afortunada. En cuanto a tu casa, vas a tener que irte. Ahora es propiedad de la ciudad, dijo al sacudir la cabeza y mientras me daba un sobre manila grueso que sacó del bolsillo interior del pecho de su traje. Y eso fue exactamente lo que hice. Me dieron un adelanto del precio de la casa y una bonificación considerable para reparaciones. Dijeron que me vigilarían cuando me mudara. El dinero extra se sintió más como una bofetada en la cara que cualquier tipo de ayuda, pero lo tomé de todos modos. Lo tomé y corrí tan rápido como pude. Un cartel de en venta fue colocado en mi jardín el mismo día que salí de esa ciudad. Ahora vivo lejos de Tarifa, pero cada día y cada noche es una pesadilla. Me cuesta dormir con mis demonios. La imagen del rostro de mi hermosa Lily partiéndose en dos dejó una imagen grabada a fuego en mi mente. Cada vez que escucho un crujido en mi casa, reviso las ventanas y los armarios. Dejé el alcohol, pero no me ha ayudado mucho. Nunca le conté esto a nadie antes, pero después de esta mañana supe que tenía que hacerlo. Esta mañana mi vecino se acercó con el comentario más extraño. El anciano me sorprendió cuando salía de la casa. Lucía un poco perplejo y me dijo: «Oye, Ana, solo quería hacerte saber. Me levanté temprano esta mañana y cuando miré por la ventana vi a una persona parada justo afuera de una de tus ventanas. No pude verla bien, estaba cubierta por las sombras de los árboles, pero parecía joven y bastante enojada. ¿Esperas compañía?». Me atraganté con el aire por un momento. El frío de esa noche de octubre de hace años se deslizó por mi piel. Me di de baja del trabajo y ahora estoy aquí. Tengo muchas más armas esta vez. Puse algunas trampas dentro y alrededor de la casa, y mientras escribo esto para que todo el mundo lo vea, puedo sentir su mirada a través de las cortinas detrás de mí, observándome, burlándose de mi dolor. No espero que me dejen ir tan fácilmente esta vez. Y sin embargo, mientras termino de escribir, ya puedo escucharla. «Madre, déjame entrar. Hace mucho frío aquí y me muero de hambre».